Bueno, muy buenas noches. Un saludo muy especial para las personas que se conectan en este momento. Bienvenidos. Con ustedes, Camilo y Melissa, nosotros vamos a apoyar esta labor de enseñanza, de entendimiento para que cada uno autorreflexione, profundice en cada una de estas cosas que son las pistas para conocernos a nosotros mismos. Es el tema número 38 de esta serie de herramientas prácticas llamadas Fase A. Se llama El difícil camino, que lo vamos a relacionar con absolutamente todo, y el aquí y el ahora, y también con nuestro trabajo interior y cómo es que esa parte de la conciencia que nosotros pues vemos muy externa, muy histórica, pero es una parte de la conciencia llamada el Cristo, va a desarrollar un trabajo dentro de sí mismos. Bien, entonces empecemos con la primera parte de la conferencia, que es el difícil camino. ¿Por qué se le denomina el difícil camino? Veamos que cada uno de nosotros tiene un 97% de conciencia atrapada y en medio de toda esa oscuridad y tinieblas interiores, pues la realidad es que no nos conocemos a nosotros completa y profundamente. Ese lado que no lo conocemos es porque inclusive ni siquiera lo aceptamos. Muchos de nosotros en un punto entonces nos sentimos buenos o nos sentimos que sí, tenemos determinado defecto, pero tampoco es para tanto, que es así. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que necesitamos llevar luz de la conciencia, hacernos conscientes de cada una de las cosas para poder empezar a ver, empezar a resolver y llevar esa luz que también va a desarrollar un proceso de sabiduría, ¿sí? Quiere decir que todas las pistas que nosotros desarrollamos para el conocernos a nosotros mismos es para que ese proceso sea algo consciente y para que cada uno de los pasitos que vamos dando de nuestro autodescubrimiento pues sea una realidad, ¿bien? Pero ¿qué es lo que sucede? Que en un punto se nos complica la vida. En un punto entonces tenemos conflictos de todo tipo o bueno, o tenemos un determinado conflicto con determinadas personas o en determinada situación. ¿Y qué es lo que sucede? Que no sabemos el cómo resolverlo, no sabemos el cómo enfrentarnos a eso, nos desequilibra todo el tiempo. ¿Y por qué? Veamos entonces que cuando hay cosas que no las conocemos, que no las aceptamos en nosotros, pues entonces ahí es donde ese desequilibrio se provoca en el interior y salen las diferentes situaciones de disfuncionalidad afuera, ¿sí? Pero todo eso podría ser evitado, podría ser resuelto si nos conociéramos a sí mismos, si entendiéramos el por qué es que chocamos con tal o cual persona, ¿sí? Entonces, por eso es que se dice, esas cosas que desconocemos son las que verdaderamente nos están complicando la vida. Qué curioso, uno pensaría que es la cuestión afuera, que es el problema de afuera. No, son las cosas que no hemos visto, que no hemos resuelto en nuestro interior, que no hemos aceptado. ¿Para qué? Para que nos dejen entonces de complicar la vida verdaderamente. Proyectamos lo peor de nosotros en las demás personas y todo eso es desconocido, ¿sí? Quiere decir que hay muchas, digamos, pensamientos o sentimientos que como no las aceptamos, pero las vemos afuera, en un punto no las aceptamos porque, pues, lo que decíamos, nos creemos muy buenos, no vemos con la luz de la autoobservación visto cada una de esas cositas, entonces las vemos es afuera. Uy, esa persona como es de morbosa, como es de lujuriosa, esa persona como es de mal amigo, como es de traicionero, como es de si sé cuándo. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al estar viendo todo el tiempo afuera las cosas, no las podemos ver adentro, ¿sí? Y esto es un abrebocas que vamos a profundizar de forma psicológica en una siguiente conferencia. Entonces, veamos. En un punto las vemos embusteras, infieles, mezquinas, ¿sí? En relación con lo que desconocemos, con la incomprensión de nuestro interior. ¿Mm? Entonces es cuando diremos, a la luz de esta realidad del conocimiento, vamos a entender que cada uno vive en una parte muy pequeña de sí mismos. O sea, vivimos en una parte muy pequeñísima, chiquitica, que es lo que pensamos que somos nosotros. Pero recordemos lo que veíamos en el tema número 16. Una cosa es lo que pensamos que somos y otra cosa es la realidad de todo eso que desconocemos que somos y que tenemos dentro en nuestro sentir, en nuestro pensar, bueno, en cada una de las partes internas. También lo veíamos en el país psicológico. Entonces, ¿cuál es la idea de todo ese trabajo fuerte y serio interior? La idea es que ampliemos nuestra conciencia, que despertemos esas conciencias que están ahí atrapadas, porque finalmente no sabemos
quiénes son todos esos personajes que son nuestros defectos, que son los que opinan desde nuestro interior y no nos dejan extraer la sabiduría, no nos dejan descubrir cada una de esas complicaciones que ya llevamos dentro. Quiere decir ampliar nuestra conciencia, nuestra propia conciencia, llevar luz a esa parte oscura que está en nuestro interior. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a llevar luz? Ya lo estaba diciendo, fruto de un proceso de autoobservación, de autodescubrimiento. ¿Sí? No es algo que venga una persona y entonces me empiece a decir a mí, mire, es que usted es así, es que usted es así. Bueno, yo en un punto puedo tomar algo, pero lo mejor y la realidad de las cosas es que las tenemos fruto de nuestra propia autoobservación que descubrir por sí mismos. ¿Sí? Ahí es donde también viene esa parte de la propia reflexión, lo que siempre estamos invitando. Si no estamos bien relacionados con nosotros mismos, o sea, con nuestro ser, recordemos el tema número 26, andamos muy mal relacionados con nuestro ser, con nuestra conciencia, con nuestro cuerpo físico, bueno, con muchas cosas, pues asimismo tampoco vamos a estar bien relacionados afuera. Si nosotros no estamos, recordemos lo que veíamos también en el tema número 18, la realidad de las buenas relaciones con todas las personas es desde adentro. Si yo internamente estoy hablando mal de fulano y de sultano, así no lo diga con el verbo hablado, pero mentalmente estoy echándole un poco de introperios y demás, pues eso lo va vibracionalmente a sentir y entonces se va a tener una carga de hipocresía y demás. Pero todo eso es ¿por qué? Porque no hemos acallado nuestro interior, porque no hemos dominado esos desequilibrios internos e interiores. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Vamos a llegar a este punto. Nada que hacer, es indispensable volvernos más conscientes para que desarrollemos esa conexión con la conciencia en donde vamos a desarrollar también el sentido de la autoobservación. Quiere decir que sin el sentido de la autoobservación, que es esa oportunidad de conectarnos con la conciencia para ver la realidad de cada uno de los procesos que se están moviendo en nuestro interior, pues si no es así, pues no va a haber luz, no vamos a despertar, vamos a seguir muy dormidos, vamos a seguir todo el tiempo de conflicto en conflicto sin saber por qué. Otra vez, nosotros entonces no sabemos por qué sufrimos, por qué lloramos, por qué peleamos con fulano, por qué es que no soporto a sultano, por qué es que no comprendo, no entiendo por qué tal cosa. Precisamente, no comprendemos, no entendemos y es por toda esa oscuridad interior que no hemos ido a llevar luz. Hagamos de cuenta que estamos en un estadio cerrado, todo oscuro, y nosotros tenemos es una pequeña lamparita para empezar a descubrir cada partecita de ese lugar. Así es que debemos hacer con la autoobservación y es un proceso gradual y vamos a empezar a encontrar muchas cosas. Veamos entonces, ¿cuál es una regla de la realidad en la que estamos? Una regla de la realidad del conocimiento universal. En el trabajo esotérico. Es que cuando no nos entendemos con alguna persona, se puede tener la seguridad que esta es la cosa misma con la cual es preciso trabajar sobre sí mismo. ¿Cómo así? Uy, no, si es que esta persona no me entra, es que esta persona definitivamente, mire cómo es de traicionera, mire cómo es de hipócrita y así sea interiormente, así no lo comente con nadie. Listo, no la paso, es que no la paso. Bueno, ¿por qué? Hay una incomprensión. Si nosotros tuviéramos esa comprensión desde el interior, comprendiendo también el defecto en nuestro interior, ya sería diferente e inclusive exteriormente se modificarían muchas de las cosas y de las situaciones. Entonces, siempre vamos a decirlo, cómo modificamos cada una de las cosas y cómo es el conocernos a sí mismos de una forma profunda y clara, es el trabajo interior, es el trabajo sobre sí mismo, ¿sí? Eso es lo que siempre vamos a tener en cuenta y lo que siempre vamos a desarrollar. Lo que se critica tanto en nosotros es algo que evidentemente va a descansar en nuestro interior, pero en esa parte oscura que no podemos ver fácilmente. Por eso es que siempre vamos a decirlo, la observación de sí es esa lamparita que empieza a iluminar y va a darse cuenta de todo lo que está ahí. Y con esa iluminación de esa parte oscura es que vamos a empezar a comprender desde nuestro interior y vamos a dejar de
chocar, vamos a dejar de generar esos conflictos, de encizañarnos con las cosas afuera. Inclusive, en un punto, pues vamos a descubrir que cuando lo resolvemos interiormente, que bueno, que hasta esa persona tiene otras cosas muy valiosas o esa situación también tiene unas cosas muy valiosas, porque no solamente es con respecto a una persona, sino también con respecto a una situación. Se dice, esta es la senda del filo de la navaja. Y aquí es algo muy curioso, cómo es el filo de la navaja. Miremos cómo sería una navaja, bueno, relativamente gigante, una navaja de un par de metros, de unos 2 metros. Imaginemos una navaja grandecita y nosotros vamos a caminar en el filo de la navaja. ¿Qué quiere decir? Que es un poquitín doloroso, bueno, y descalzos. Es un poquito doloroso estar caminando ahí en el filo de la navaja y tenemos que tener mucho equilibrio porque a un lado o al otro lado nos podemos caer, ¿sí? Eso es lo que se denomina el difícil camino interior, ¿sí? Porque se dice, es más amargo que la hiel, ¿sí? Muchos la inician, o sea, muchos inician el trabajo interior, el autodescubrimiento, muchos, muy raros son los que llegan a la meta. ¿Por qué? Pues por todo ese proceso bueno, es que es complicado el uno empezar a descubrirse y profundizarse y enfrentarse a sí mismo, porque eso, una cosa es una persona que le gusta enfrentarse afuera, pero enfrentarse a sí mismo es todavía más. Así es. Entonces, esta conferencia dice el difícil camino. Hay cosas, podemos decirlo, que lo que nosotros consideramos difícil puede ser muy relativo. Para una persona puede ser difícil algo, para otra no, y viceversa. Hay cosas que se complican para el uno y para otro individuo no. Acá nosotros vamos a darnos cuenta que ese difícil camino, ¿quién lo va a tornar difícil? Todo nuestro lado oscuro, todo lo que nosotros desconocemos de nosotros mismos. Cuando empezamos a tener que aceptar que en nuestro mundo interior hay envidia, hay lujuria, hay crítica, hay yoes de adulterio, todo esto va a tornarnos muy difícil el camino, porque cada uno de estos defectos quiere tener su propia manifestación, quieren seguir viviendo en función de nuestra vida. Entonces, cuando empezamos a tornarnos serios en el trabajo interior psicológico, aprender a negarnos a nosotros mismos, todos esos defectos son los que van a decir, no, es que cómo van a eliminar el yo del alcohol, el yo del tabaco, el yo del cigarrillo, el yo de tal vicio, si es que toda mi vida he vivido en función de esto. Entonces, así como la luna tiene un lado oculto que no se ve, nosotros nuestra luna física podemos ver que siempre vemos la misma cara de esa luna, psicológicamente sucede también con nosotros. Hay una parte de nosotros, de nuestra psiquis que aceptamos. Decimos, sí, yo soy de mal genio, soy iracundo, soy un poco, y me irrito fácilmente, soy perezoso, pero ya. Pero hay unos defectos que uno jamás llegaría a verlos así simplemente o a aceptarlos. Esto es lo que hace parte de ese mundo interior, de esa luna oculta que cargamos en nosotros. Obviamente, tal luna psicológica está formada por el mismo ego, por el mí mismo, por esas formas equivocadas de ser. No podemos considerar que entonces es algo externo, no. Nosotros a lo largo de las diferentes existencias hemos venido creando alimentando nuestros defectos, robusteciéndolos. Entonces eso hace que ellos pues haya una parte que podamos aceptar, que podamos ver y otra parte que realmente desconocemos completamente. Esa luna psicológica que cargamos nosotros tiene elementos inhumanos que en un momento podríamos hasta espantarnos. Veamos, por ejemplo, cuando nosotros a través del mundo de los sueños nos vamos a nuestras infradimensiones, a eso que le llamamos pesadillas, diríamos, uy, no, qué sueño tan desagradable, me soñé con una cosa horrible, me perseguían, veía monstruos de tal cosa, veía una cosa impresionante, estaba en un Ambiente lugar. pesado. Exactamente, un ambiente pesado. Todo eso es nuestra luna psicológica. Una puede ser esa parte oculta que en modo alguno nosotros aceptaríamos nunca tener. Cruel es este el camino de la autorrealización íntima del ser. Es absurdo pensar que el camino del despertar de la conciencia es algo fácil, es algo de aparentar, algo como dicen por ahí, soplar y hacer botellas. Muchas personas en función de su fanatismo, de su mitomanía, consideran que este trabajo es tan complicado que es mejor dedicarnos a aparentar, pero es muy triste porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Hay precipicios, hay pasos tan difíciles que en el momento en que el individuo empieza a tener que tomar sus decisiones, va a ver cómo poco a poco
trabajo tras trabajo, va a ir renunciando a muchas cosas. En un principio la persona debe empezar a renunciar a toda la parte infrasexual, porque allí es donde nosotros vamos a empezar a valorar nuestra energía creadora sexual. Pero más adelante vamos a tener que renunciar a cosas muchísimo más dolorosas, que si nosotros no hacemos una comprensión previa, pues esto nos va a hacer pataleta y sí o sí nos va a poder sacar de este trabajo interior. Entonces se dice que es como un laberinto desagradable donde uno considera que hay muchas vueltas, revueltas, hay subidas muy peligrosas, bajadas horripilantes, donde la persona, el iniciado, siente que se pierde y no se sabe ni dónde está, se siente o se considera solo. Pero recordemos algo y es que nosotros tenemos a nuestra conciencia, que es padre, madre, y ellos en algún punto siempre van a estar en ese gimnasio psicológico esperando a que nosotros saquemos esa real inteligencia de cada una de las situaciones. A veces pensamos que, no, una persona que tiene una correcta, digamos, un correcto despertar de su conciencia, entonces siempre todo se lo van a estar mostrando y el ser absolutamente todo le va a estar diciendo, haga esto, haga esto. Hay situaciones en las que a veces se preguntan cosas, no se sabe qué hacer, no se ve ni una luz internamente, donde el individuo, el iniciado, tiene que aprender a sacar esa sabiduría. Solo así es que vamos a empezar a hacer ese trabajo interior, nuestro camino. Por eso se dice que es una senda llena de peligros, por dentro y por fuera, por donde se mire. Es un camino de misterios indecibles, porque en la medida en que se va logrando las iniciaciones, en la medida en que el fuego sagrado va haciendo esas diferentes creaciones de nuestros vehículos, se van a ir conociendo cosas no solamente externas, sino de nosotros mismos, realidades que en un momento podemos desconocer de vidas pasadas, toda esa gran sabiduría que está dentro de nosotros. Entonces se dice que es donde sopla un hálito de muerte. ¿Cuál es esa muerte? ¿Qué es lo que a nosotros nos va a dar esa base, esa firmeza para ese trabajo interior? La muerte psicológica. Es de eso donde nosotros debemos siempre estar en función de este trabajo. En este camino interior hay algo muy interesante que debemos tener en cuenta y es que cuando la persona considera que va muy bien, siempre lo hemos hablado en diferentes charlas, en las diferentes conferencias hemos enfocado que no podemos confiarnos, no podemos decir, no, eso yo ya tengo experiencia en esto, eso, por ejemplo, en la parte sexual ya no tengo más nada que profundizar. Siempre vamos a tener que estar encontrando detallitos de lujuria, eliminándolos, así con cada uno de los defectos. Entonces, no podemos caer en ese error de pensar que vamos muy bien, porque cuando nosotros pensamos que vamos muy bien, la realidad interna es que estamos muy mal. ¿Por qué? Porque no nos damos la oportunidad de ver que tenemos cosas que cambiar. Una persona que se considera buena o santa, no, yo soy bien, yo estoy perfecto, yo no he robado, no he matado, yo no tengo que hacer ningún trabajo interior, yo así ya me voy para el cielo, es lo que se considera. Pero veamos que en este camino interior, cuando uno cree que va muy mal, realmente es cuando mejor se está. Y esto merece aclararlo, porque no es considerarnos, no, estoy mal, no, eso mejor dicho, un poco de yo, es darnos látigo así externamente, no. Es un sinsabor interno de saber que necesitamos enfrentarnos a nosotros mismos, que debemos sacar mucho tiempo para ir cambiando esas formas equivocadas de ser. Cuando una persona, por ejemplo, descubre sus detalles de envidia, de competencia, de compararse, eso es algo desagradable que se siente el ánimo de querer quitarse eso. Así va a suceder con la codicia, con la gula, con la lujuria, con la pereza, con todos nuestros defectos psicológicos que si vamos a ver son grandes familias y eso es lo que hace que nos convirtamos en miles y miles de formas equivocadas de ser de nosotros mismos y tengamos fraccionada nuestra conciencia, porque está embutida en todos estos defectos. En este camino secreto existen instantes en que ya ni se sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo bueno y lo malo son conceptos. Llega un punto donde tal vez si se hace algo que sea correcto, va a ser juzgado, va a ser criticado y viceversa. Entonces es una situación en la que nosotros, a través de la muerte psicológica, del autodescubrimiento, de la reflexión interior, vamos a poder saber o guiarnos a nosotros mismos. Acá no nos sirve a nosotros de nada una orientación externa, una persona, un librito, un código, nada de eso se aplica en este trabajo del despertar de la conciencia. Hay algo también interesante y es que lo que normalmente se prohíbe a veces resulta que es lo más justo, es lo más necesario. Así es el camino interior, este camino de la sabiduría, de la real inteligencia, de buscar a nuestro propio ser,
no está en ningún libro, no está en ningún código, no está en ninguna, digamos, en ningún manual donde, no, sí, para despertar, entonces estos son los pasos que se deben dar. Hay unas Si, pistas. si hace esto, entonces tiene que hacer esto. Si hace esto, pues Exactamente. Hay no. unas pistas muy generales, No, los grandes maestros de todas las culturas, de todas las épocas han develado no. ciertas cosas que debemos tener en cuenta y que no van a cambiar, que nos va a servir para orientarnos. Pero no podemos entonces, no, como el maestro tal dejó el cigarrillo en tal iniciación, entonces yo también lo puedo hacer, o como el maestro tal tenía tantas mujeres, entonces no. Cada persona tiene un difícil camino y de acuerdo a esa inteligencia y sabiduría que se deba desarrollar, así mismo va a ser y nosotros debemos aprender a andar. Todos esos códigos morales en el camino interior salen sobrando. Acá a nosotros de qué nos sirve conocer todo eso de la etiqueta, la diplomacia en cuanto a los saludos, a caminar, a desempeñarnos en un almuerzo, en una cena. Todo esto sale sobrando porque no es un camino donde nos vamos a condicionar. Todo lo contrario, es un camino donde vamos a dejar ese condicionamiento en el que está fraccionada toda nuestra mente, donde todos esos conceptos, teorías, ideas, todo eso debemos irlo unificando para extraer la sabiduría. Entonces, en determinado momento puede convertirse en un obstáculo muy serio para la autorrealización de nosotros mismos, todos esos preceptos de moral, todos esos conceptos. En un momento una persona que, digamos, un ejemplo, tenga su pareja, pero su pareja desafortunadamente ya no puede servirle para trabajar en el suprasexo por X o Y razón, si hay necesidad de cambiarla, esto nos va a nosotros a poner como ese talón de Aquiles, ¿por qué no los conceptos de familia? ¿O por qué qué van a pensar de mí? ¿O por qué qué van a pensar? Todos nuestros apegos son situaciones en las que nos vamos a ver probados y cada uno de nosotros va a mirar cómo va a poder, digamos, como extraer mayormente esa sabiduría. Afortunadamente, ¿qué sucede en esa parte que hablaba Camilo al principio de nosotros mismos, esa parte de nuestro ser, el Cristo íntimo, desde el mismo fondo de nuestra propia psiquis, trabaja intensamente? En el momento en que nosotros empezamos a recibir las conferencias, empezamos a hacer un esfuerzo por autoobservarnos, por entender algunas cosas, por comprender nuestros defectos psicológicos, él va a empezar a trabajar desde muy el fondo de nuestra psiquis, sufre, trata de desintegrar los elementos psicológicos que nosotros cargamos en nuestro interior y que mayormente podamos ir liquidando, ir eliminando. Pero veamos también algo interesante, y es que ese Cristo, esa fuerza en nuestro mundo interior, nace como un niño en el corazón del hombre. Entonces recordemos que el individuo, el hombre o la mujer, debe llegar a ser esa creación de esos 5 vehículos solares. Después de esto se toma ese camino directo que nos va a llevar al nacimiento del Cristo Jesús, que es lo que se conoce como la Navidad. Cuando Él nace, nace como un niño hermoso y va eliminando uno a uno esos diferentes elementos indeseables que están dentro de nosotros mismos, va creciendo, se va desarrollando poco a poco hasta convertirse en un hombre completo. Entonces, si nosotros miramos, ese es el difícil camino. El difícil camino va a irse dando en la medida en que nosotros seamos muy lapsos con nuestros propios defectos, en la medida en que nosotros seamos negligentes con nosotros mismos, en la medida en que nosotros tengamos esa permisividad hacia toda nuestra psiquis. Si una persona está convencida de su trabajo interior, de la muerte psicológica, pues sencillo, como los grandes maestros han dejado en su sabiduría, pues defecto psicológico observado, defecto psicológico que se va a ir trabajando y fruto de un buen trabajo, un buen tiempo, una buena disciplina, 2, 3 meses se va a poder ir profundizando cada vez más para comprenderlo y posteriormente eliminarlo. Entonces veamos ahora ese trabajo crístico. El Cristo surge interiormente de un trabajo de nosotros. Es absurdo pensar que por leerse un libro o por estar afiliados a cierta secta, a cierta religión, ya entonces no, ya conozco el Cristo está dentro de mí y ya Él se manifiesta a través de mi verbo. Es absurdo. Es importante hacer un trabajo interior de empezar a limpiar nuestra alma, emancipar toda esa conciencia que está atrapada en nuestros defectos. Esto es a través de la disolución del yo psicológico.
No se puede hacer de otra forma. Obviamente el Cristo interior solo adviene en el momento cumbre de nuestros esfuerzos intencionales y padecimientos voluntarios. Es decir, que Cristo no va a nacer en nosotros si nosotros no aprendemos a negarnos a nosotros mismos. Veamos que el Cristo Jesús hablaba incluso de esos tres factores en una frase muy sencilla, donde decía, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Esa es la síntesis del trabajo que él mismo hizo a través de un sacrificio, no solo por la humanidad, sino un sacrificio y un padecimiento voluntario que fue lo que lo llevó a poderse autorrealizar y lo que muchos grandes maestros, exponentes de diferentes culturas, épocas, podemos decirlo así, religiones, han querido enseñar a toda la humanidad. Entonces, el advenimiento del fuego crístico es el evento más importante de nuestra propia vida, más que adquirir un bien inmueble, más que una graduación de una carrera, de la parte física, es el evento más importante, porque en el momento en que Él nace, entonces nosotros podemos dar esa purificación a nuestra alma y es así como Él va a venir eliminando uno a uno esos 7 pecados capitales, que Él es el que tiene esa capacidad y Él es el que garantiza ese trabajo interior. Así es, por eso es que también se estaba propiciando ese gran simbolismo de la Navidad, para que nosotros fuéramos entendiendo cómo esa parte de la conciencia va a empezar a desarrollar dentro de nosotros toda una serie de trabajos, sí, literalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Cristo íntimo va a hacerse cargo de nuestros procesos mentales, emocionales, motores, instintivos, sexuales, en la medida en que él se va desarrollando y se va cristalizando en el interior, ¿sí? Pero por eso es que siempre se decía que él era el salvador del mundo, pero nosotros lo vemos todo el tiempo hacia afuera, pero es el salvador interior profundo, es el salvador de nuestro mundo interior también, ¿sí? Porque es una parte de la conciencia que llega en un punto para avanzar muy juiciosamente y para darle, digamos, lo último del trabajo que vamos a desarrollar. ¿Mm? ¿Qué es lo que sucede? Él siendo perfecto, al meterse dentro de nosotros, parecería imperfecto. Siendo casto, entonces, pero en un punto, el desarrollo del maestro, que ya la persona que empieza a encarnar al Cristo ya se le empieza a decir maestro, o sea, no, maestro no es cualquiera, sino un maestro es el que ya tiene un porcentaje de conciencia y que ya está empezando a encarnar ese Cristo. Entonces, el maestro va a desarrollar ciertas cosas, va a llevar también el conocimiento a aclarar la parte sexual y cómo profundizar en ella. Entonces cualquiera pensaría que no es casto, ¿sí? Por estar hablando de sexo y de todo esto, ¿sí? En un momento él tiene que desenmascarar traidores y tiene que, digamos, hacer ciertas cosas con mucho rigor. Entonces en un punto diría, uy, pero venga, como tan iracundo, ¿por qué son tan tirano? No me parece justo, pero todo eso es porque nosotros en un punto lo estamos viendo a través de nuestro cristal psicológico. Ya por eso lo estábamos viendo en la parte del difícil camino. Nosotros entonces, como todavía tenemos esa injusticia y no obramos de una forma recta y justa, entonces cuando una persona que ya está teniendo un nivel de perfección y sí obra de manera justa y recta, pues nosotros lo estamos juzgando desde nuestro punto de vista, ¿sí? Porque si nosotros lo hiciéramos, pues nos faltaría mucho. Entonces todo ese rigor o todo ese desenvolvimiento de la verdadera sabiduría de la parte sexual y todo, entonces lo veríamos como no casto, como injusto, es lo que estábamos diciendo. Quiere decir que nosotros es como si tuviéramos todo el tiempo unas gafitas de diferente color y de acuerdo al reflejo de la luz de ese color, entonces vemos las cosas, ¿sí? Si usamos entonces anteojos azules, pues todo lo vamos a ver azulado. Lo Si, juzgamos de acuerdo y a lo eso. juzgamos de acuerdo a eso y bueno, y empezamos a criticar y demás, digamos a dar nuestra opinión con respecto a eso. Lo mismo si tuviéramos unas gafas de color rojo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que siempre, así tengamos esto transparente, ¿sí? Aún así, desde adentro nosotros estamos transfigurando las percepciones y esto aplica en todo sentido, pero aquí lo estamos viendo en la forma en la cual cómo se ve a una persona de estas, o cómo se ve al desarrollo de un Cristo interior. ¿Mm? Pero entonces, bueno, dicen que aquí
Un error. Un error. Dice que ahora sí es. Listo. Entonces decíamos, siempre es una equivocación nuestra el estar percibiendo todo a través de nuestros defectos. Ya lo estábamos desenvolviendo, ya lo estábamos diciendo anteriormente. Espero que sí esté ahí siendo claro. Aunque, bueno, entonces decíamos, aunque sea transparente, ¿sí? Lo que estábamos diciendo, siempre va a haber una carga psicológica ahí detrás y por eso es que dicen que viéndole no le ven, ¿no? Al Cristo. Al hacerse cargo de todos nuestros procesos psicológicos, esa parte de la conciencia que es el Cristo sufre indeciblemente, sufre terriblemente lo que es, bueno, el estar percibiendo cada una de las cosas. Además, siempre es algo bien curioso, la conciencia está ahí atrapada. Lo mismo cuando decíamos y hablábamos acerca de la lujuria, por ejemplo. Cuando hablábamos acerca de la lujuria decíamos, es como nosotros meter esas conciencias que son esos niños inocentes en cada una de esas terribles, digamos, aspectos lujuriosos, terribles comportamientos, costumbres y demás. Por eso es que entonces decimos que esa parte de la conciencia que es el Cristo sufre lo indecible al hacerse cargo de cada uno de los procesos psicológicos. Convertido en hombre, él entre los hombres ha de pasar por muchas pruebas y soportar tentaciones indecibles. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, solamente a través de vencer la tentación es que se va a rescatar esa virtud, es que vamos a poder llegar a vencer uno a uno nuestros verdaderos bueno, enemigos que son internos. La tentación es fuego y el triunfo sobre la tentación es luz. Quiere decir que cuando se pase la prueba, ¿sí? Porque vamos a decirlo, la tentación llega y el defecto es oportunista y nosotros con la permisividad, como decía Meli, dejamos salir al defecto y eso quiere decir que sucumbimos ante la tentación, pero si nosotros la vencemos, rescatamos y cogemos ese fueguito, que ese fuego es el deseo, no nos hacemos esclavos de cualquiera de los deseos, sino que cogemos eso como parte de voluntad y eso es el triunfo sobre la tentación, que también es la sabiduría que vamos a desarrollar para enfrentarnos más a cada uno bueno, a ese defecto y a cada uno de los demás defectos. ¿Sí? Por eso es que decimos el iniciado, pero aquí entonces debo aclarar, el iniciado es una persona en la cual ha desarrollado muy seriamente su trabajo interior y el iniciado es una persona en la cual ha eliminado en un aspecto el yo fornicario, ha alcanzado ese primer escalón de castidad, ¿sí? A través de la práctica de los tres factores, a través del amor y la fidelidad, y tiene prendido un aspecto del fuego sagrado del espíritu en la columna vertebral para empezar a desarrollar cada una de las creaciones que son los cuerpos existenciales. Ese es el iniciado. El iniciado debe aprender a vivir peligrosamente, así está escrito. Esto lo saben los alquimistas porque los alquimistas también sabían cuál era el proceso en el cual se iba a llegar y se iba a meter por el camino de la iniciación, ¿sí? Que se ha perdido a lo largo del conocimiento universal y bueno, y muchas escuelas no tienen la tradición iniciática, pero lo importante es que nosotros en este conocimiento universal y puro lo conocemos y lo sabemos, ¿sí? Se debe recorrer con firmeza la senda del filo de la navaja, ya lo habíamos dicho, lo que es la senda del filo de la navaja, ¿no? ¿Por qué es que a un lado es difícil y existen a un lado y otro abismos espantosos? Bueno, entonces vamos a decirlo, uno puede ser el abismo de la lujuria, entonces la persona puede llegar a empezar aún así el camino, pero puede por el proceso de adulterio o algo, ahí irse al abismo. Puede ser entonces por la codicia. Entonces está en el proceso de la iniciación y viene una muy buena propuesta supuestamente económica y demás, y eso qué genera o qué hace que se meta y se enrede y hasta ahí llega, ¿sí? O puede ser entonces por otro tipo, puede ser la violencia o lo que sea. Siempre entonces está esa parte en la cual se puede caer la persona por un lado o por el otro. Por eso es que nosotros vamos a decir, en la difícil senda de la eliminación del ego, de la disolución del ego, existen complejos caminos que tienen su raíz precisamente en el camino real. ¿Mm? Quiere decir que la persona igual va a ahondar su difícil camino, pero va a llegar y va a estar siempre
por un lado, o sea, va a moverse dentro de sus propias cosas, de sus propias pruebas y demás, pero tiene que estar ahí presente, de no desviarse del camino real. Obviamente también en la senda del filo de la navaja se desprenden múltiples sendas que no conducen a ninguna parte. Algunos nos llevan al abismo y a la desesperación. ¿Por qué? Ya nosotros lo decíamos que en un punto estaba todo este proceso del pseudoesoterismo, en donde se escucha muy bonito y nos hablan de cosas bien y que nosotros pensamos que es lo mismo, que es la parte espiritual, pero al fin y al cabo es una prostitución en donde se está desviando a procesos de fanatismo y mitomanía. Hablemoslo directamente. Lo vimos en el tema número 23 y número 25. Entonces, ahí la persona también puede estar desviándose, puede estar enredándose. También mirábamos en el tema número 11, de cómo se crea alma y espíritu, en el cual en el desarrollo del alma, cuando se termina una iniciación, que es la número 4, la cuarta de mayores, viene un proceso que es la escogencia de los caminos. En esa escogencia de los caminos, entonces es para o hace la voluntad del Padre y va a llevarlo al Padre, a liberar ese 100% de conciencia, a hacer nacer el que va a venir a hacer la voluntad del Padre ya en otro aspecto que es el Cristo íntimo, o simplemente se toma el camino de la espiral y hasta ahí pues, se estanca, hasta ahí llega, termina la quinta iniciación, pero con menos porcentaje de conciencia y va a ser, bueno, va a ayudar en ciertos procesos a otros seres, va a tener ciertos poderes sobre la naturaleza y demás, pero ahí queda, o sea, queda, digámoslo, estancado. Entonces no se va a llegar a unificarse con el Padre, con el ser. Siempre lo diremos, cuando la persona se está metiendo por el lado del pseudoesoterismo, en un punto pues está haciendo una mezcla de fuerzas y esa mezcla de fuerzas no lo va a dejar avanzar verdaderamente, lo va a estancar, lo va a mantener enredado y lo peor es que en un punto el ego se va a revestir de espiritualidad. ¿Qué quiere decir? Que a la final no va a hacer un trabajo interior, o sea, no va a seguir haciendo un serio trabajo interior así como lo debe hacer, y eso va a generar que como voluntariamente no disuelve eso, pues en la involución lo va a hacer a las malas. Ya lo conocimos en el tema número 8, lo conocimos en el tema número 9 y también lo revisamos en el aspecto en el cual estábamos hablando de todo ese proceso de la involución. Y a la final pues, lo tocamos en varios temas, en el 24 también. El trabajo crístico, entonces, vamos a ver que va a potencializarse, se va a profundizar cuando nosotros empezamos a negarnos a nosotros mismos, cuando nosotros empezamos a entregarnos por completo, a rescatar de cada deseo a nuestro Cristo interior. Eso lo veíamos en el tema número 28 y es muy valioso que nosotros siempre nos cojamos esa voluntad. Miren que en un momento uno puede coger esa voluntad y en el momento en que uno no deja manifestar un defecto que se podía estar manifestando, pero uno lo observa y dice no lo voy a dejar manifestar y uno empieza a hacer esa petición de eliminar al defecto, en ese momento uno gana una voluntad que uno pensaría que puede con todo el ego, uno pensaría que uno puede contra el mundo, mejor dicho, uno gana una voluntad muy interesante y un ánimo muy valioso. Es decir, que en este difícil camino siempre van a haber problemas. No podemos pensar que entonces por estar ya en un conocimiento objetivo o por estar en un camino espiritual, los problemas no van a llegar a nosotros. No, los problemas van a llegar, van a haber situaciones tal vez de difícil solución. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces nos falta seriedad, nos falta disciplina, somos muy desobedientes a lo que internamente nos muestran y por eso nos perdemos en esos laberintos inexplicables por donde no se sabe dónde va a continuar, pero si la persona, si el iniciado, el individuo tiene la certeza y tiene como esa obediencia absoluta hacia esa parte interior de cada uno de nosotros, muy superior, que se conoce también como el Padre, que está en secreto, entonces nos va a poder orientar de forma muy sabia. A veces también está el autoengaño,
en el mundo astral nos muestran ciertos procesos, pero aún así nos hacemos los locos. Ah, no, esto no quiere decir esto. No, de pronto es una prueba, yo como que no voy a tomar tal decisión y muy en el fondo sabemos que es lo más correcto o lo que debemos hacer. Entonces debemos tener una seriedad para andar en esta senda del filo de la navaja que está llena de peligros, como lo decía Camilo. Acá volvemos nuevamente a tocar el tema de la moral convencional. De nada nos sirve, la moral es esclava de las costumbres, del tiempo, de la época, del lugar. Entonces podemos ver que lo que fue moral en tiempos pasados hoy va a resultar inmoral y viceversa. Lo que en la época media fue moral, hoy en día ya es algo inmoral. En un país se aceptan ciertas cosas, vemos que hasta hay matrimonios de un hombre con varias mujeres y eso es lo normal. En otros es algo terriblemente absurdo, pero debemos alejarnos de los conceptos bueno y malo y profundizar, mirar qué es lo correcto, qué es lo real, qué es lo verdadero. Podría una persona decir, no, pero es que acá estamos acostumbrados a tener 7 mujeres, por allá como en el Medio Oriente, creo, y es que así lo hacía nuestro Dios o nuestro guía. Pero si vamos a mirar, hay muchas cosas que ya están adulteradas, están modificadas y que nos sacan realmente de lo objetivo y de lo real. Ahora, tenemos que mirar algo muy interesante que también estudiábamos en la conferencia del cambio radical, y es que estos cambios son indispensables durante el avance de nuestro trabajo interior. Las personas reaccionarias siempre van a querer permanecer embotelladas en sus múltiples ayeres, en el pasado. Una persona reaccionaria no puede cambiar porque siempre está en función de todos sus defectos, de todas sus reacciones. Lo ideal sería que un reaccionario o que todas nuestras reacciones aprendiéramos a observarlas para empezar a cambiarlas. Entonces, solamente así podemos empezar a hacer un cambio profundo y radical de cada uno de nosotros. Veamos que las personas por lo general uno le teme a ciertos cambios. Cada persona le da miedo cambiar algo, pensar en cambiar su casa, su residencia, de trabajo, de lugar donde vive, de país. Esto le parecería terrorífico, digámoslo así, porque se le teme al cambio. Ahora, los cambios que va a tener el iniciado no los resiste la multitud de personas. La sociedad siempre quiere ver a la persona igual. Cuando una persona empieza a desprenderse de ciertas cosas, entonces lo van a juzgar de fanático, de blasfemo, que está equivocado, que ya le lavaron el cerebro. Es decir, que quiere que esta persona continúe en sus múltiples ayeres por toda la horizontal, lo que veíamos, por el camino de la personalidad, por donde va Vicente y toda la gente, es decir, nacer, crecer, reproducirnos y morir. Cuando una persona empieza a salirse de ese tren de vida por el cual andamos toda la sociedad, entonces a los demás eso le va a empezar a molestar. Cualquier cambio que el iniciado realice de una vez va a ser calificado como algo indebido, como algo inmoral, como algo blasfemo. Mirando las cosas desde este ángulo, a la luz del trabajo interior, del trabajo crístico, podemos evidenciar claramente, de nuevo, la ineficacia y lo poco útil que son esos diversos códigos de moral en el que todo el mundo está. Un código, un manual de conducta, toda esa diplomacia que se tiene en algún momento, no nos garantiza a nosotros el no tener defectos. Una persona puede expresarse muy bien, puede hablar muy bien, puede ser muy amable en cuanto a su saludo, pero esto no le garantiza que la persona no sienta ira en algún momento o que no esté manejando una hipocresía. Lo importante aquí no es ser gamines o ser entonces personas, digamos, desadaptadas, no. Exactamente. Lo ideal acá es que nosotros podamos aprender a aplicar una rectitud en todos los aspectos, en la parte emocional, en lo que yo estoy pensando, en lo que yo estoy hablando y cómo yo estoy obrando. Así como vemos esta imagen. Entonces, se tapa el error y el otro sigue, ¿no? O sea, a pesar de que se da cuenta que se puede ir al abismo, pero es poco, digamos, importante, y ahí es donde estamos todos nosotros. Pero cuando empezamos a observar, a darnos cuenta de que no podemos seguir andando por el mismo camino que va todo el mundo, pues ahí es donde entonces vamos a darnos cuenta de la necesidad que tenemos de empezar a observarnos a nosotros mismos y de hacer un trabajo interior para empezar a avanzar internamente, producto de un trabajo y no de una apariencia.
Incuestionablemente el Cristo, manifiesto y sin embargo oculto en el corazón de cada uno de nosotros, debe hacerse cargo de todos los procesos o estados, diversos estados psicológicos. Siendo muy desconocido para las personas o para las gentes, es de hecho calificado como cruel, como inmoral, como perverso. Entonces, el Cristo nace de los máximos padecimientos, esfuerzos voluntarios, pero aún así, de acuerdo a esa incapacidad que nosotros tenemos de transformar las impresiones externas de los demás, vamos a juzgar. Así una persona ya tenga la oportunidad de celebrar esa Navidad interior en su mundo interno, a los ojos de las demás personas va a ser visto como alguien cruel, como alguien tirano, como alguien perverso, como alguien que no, ese tipo que va a poder trabajar en esto, si se ve que es así, asá. Estamos juzgando apariencias, estamos juzgando de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestro mundo interior. Por eso es que este tema se relaciona tanto con ese difícil camino y con la luna oculta que nosotros desconocemos. Resulta absurdo que muchas de las personas adoran al Cristo y sin embargo le acomodan calificativos tan desagradables, gentes inconscientes, dormidas, solamente quieren un Cristo histórico, el que vino hace 2000 años, le acomodan entonces una serie de cosas divinas, mas no humanas, no pueden ver que el Cristo Jesús vino, por ejemplo, a mostrar un trabajo que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hacer, pero aprendiendo a ver y a escuchar las cosas en nuestro mundo interior, obviamente recibiendo un conocimiento en la parte externa para aplicarlo y empezarlo a comprobar. A las personas les interesa es un Cristo antropomórfico, de historia, de una lectura, de un libro sagrado y ya, de estatua, de piedra, pero cuando a nosotros nos llega la oportunidad de empezar a revelarnos, de empezar a hacer un trabajo interno, una lucha interna, una revolución interna, entonces ahí es cuando se va a generar como todos esos prejuicios y todos esos condicionamientos que se tienen por las diferentes religiones. Las gentes o las personas no pueden entender jamás al Cristo íntimo en el corazón del hombre. La multiplicidad, ¿sí? La sociedad adora es al Cristo estatua y eso es todo, como lo decíamos ahorita. Cuando se le habla a las personas del crudo realismo, del trabajo crístico, del trabajo interior, del Cristo individual de cada uno de nosotros, ese Cristo revolucionario, rebelde, ese Cristo rojo, entonces de inmediato se van a recibir calificativos como blasfemos, herejes, malvados, profanador, sacrílegos, todo lo que se presentó en esto de la Inquisición, ¿sí? Fue una situación donde las personas empezaron a experimentar cosas en su mundo interior que la sabiduría salía de su mundo interior y ya de una vez se calificaban como brujos o brujas y eran llevados y quemados en la hoguera. Es decir, que a las personas les asusta tener que enfrentarse a su realidad interna y hacer un trabajo. Para nosotros es más fácil creer que somos buenos, que estamos muy bien y afiliarnos a un lugar donde nos digan que con vernos al espejo y decirnos palabras bonitas y yo me amo y yo me adoro, ya con eso entonces vamos a poder hacer un trabajo interior. No, el trabajo interior es fruto de la autoobservación, de empezar a eliminar todos esos defectos psicológicos que siempre nos están mostrando inconscientes, malos, perversos, ignorantes. Así es la sociedad, siempre inconsciente, siempre dormidos. Mientras nosotros no comprendamos el porqué del Cristo, de esa crucifixión, de todo ese via crucis en el Gólgota. Por eso es que él exclama con todas sus fuerzas, Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y así es, ese es el amor de un ser que está muchísimo más por encima en nivel de conciencia para toda una sociedad que vino a sacrificarse y a mostrar el camino que cada uno de nosotros debe hacer, pero que por los diferentes intereses de religiones, personas, entidades, se castraron muchos, digamos que muchos aspectos o se castraron los factores que nos iba a llevar a nosotros a revolucionarnos internamente y a lograr esa autorrealización. El Cristo en sí mismo siendo uno, aparece como muchos. Por eso se ha dicho que Él es unidad múltiple perfecta. En este momento cada uno de nosotros es una unidad múltiple imperfecta porque estamos fraccionados en todos nuestros defectos. Observémonos en un día. Vamos a ver que tuvimos ira, que estuvimos ansiosos, que tuvimos de pronto deseos de venganza, que por ahí salió el adúltero, el que le gusta mirar aquí, allí, el que le gusta criticar.
Cada uno de esos defectos tiene una forma de pensar, de sentir, de expresarse, una forma de manifestarse. Y eso hace que estemos completamente fraccionados. En el momento en que empezamos a trabajar con nuestra psiquis, a trabajar en nosotros mismos, entonces vamos a empezar a unificar esa parte de nuestro ser que está atrapado en ese 97% de conciencia que es nuestra alma, que está ahí embutida en cada una de las formas equivocadas de ser de nosotros mismos. Entonces se dice que al que sabe, la palabra da poder. ¿Por qué la palabra? Porque la palabra es el verbo y el verbo crea en cada uno de nosotros. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. Es decir, que cuando se encarna el Cristo, cuando nosotros podemos llegar ya a desarrollar esa fuerza en nosotros mismos, vamos a poder tener un poder impresionante, no solamente en nuestro mundo interior, sino en toda nuestra naturaleza y externamente. Encarnarlo es lo fundamental en el trabajo avanzado del yo pluralizado, es decir, empezar a eliminar todas esas formas equivocadas de ser de nosotros mismos en un proceso paso a paso, pero nosotros mismos vamos a darle la velocidad a ese trabajo interior. ¿Cómo es ese trabajo también avanzado? Lo veíamos en el desarrollo de la conferencia número 11 o en el tema número 11 en la segunda parte. El desarrollo del espíritu va a ser también más profundo y más de pulir y demás en la segunda montaña. En la segunda montaña es que viene y se desarrolla completamente esa parte de la conciencia que es el Cristo interior, y Él viene a eliminar cada una de las semillas del error. O sea, viene a eliminar ya lo que quede de ego. El Señor de perfección trabaja en nosotros a medida que nos esforzamos conscientemente en el trabajo sobre sí mismos. Quiere decir que esas pequeñas partes de liberación del Cristo que están en el deseo igual van a aportar. Pero veamos también, resulta espantosamente doloroso el trabajo que el Cristo íntimo tiene que realizar dentro de nuestra propia psiquis. ¿Por qué? Porque es que decimos, estamos atrapando demasiada conciencia y bueno, voy a decirlo de nuevo de esta forma. Hay cosas tan podridas que están en nuestra psicología que es doloroso para la misma conciencia estar ahí metido y rescatar esas partes de la conciencia. Para uno también va a ser muy doloroso porque al fin y al cabo se está encarnando esa fuerza. En verdad que nuestro maestro interior debe vivir todo su viacrucis en el fondo mismo de nuestra propia alma. ¿Qué quiere decir esto? Que este maestro de maestros que fue Jesús, que vino a ser y lo denominamos y los Elohim lo denominaron el drama cósmico, porque él físicamente desarrolló lo que cada iniciado que se quiere cristificar lo va a desarrollar interiormente. Entonces, eso mismo se va a estar viviendo en los mundos internos. ¿Sí? Y bueno, ahí es donde va a vivir todo ese viacrucis que fue todo ese dolor, ese sufrimiento, pero también cada uno de esos pasos valiosos para rescatar cada parte de la conciencia y seguir más a unificarse con el Padre. Escrito está en el conocimiento universal, no estamos diciendo acá que esté en determinado libro, pero en el conocimiento universal está escrito, a Dios rogando y con el mazo dando. También está escrito, ayúdate que yo te ayudaré. Por eso es que todo esto es fruto de un trabajo interior. Esto no va a ser, como estaba diciéndome, algo superficial, de meterme a un lugar y ya. Inclusive no es solamente sabiendo este conocimiento que ya se va a hacer el trabajo. No, es que hay que ir a practicarlo. Por eso es muy importante la autorreflexión de cada una de estas pistas y herramientas prácticas. Suplicar a la Divina Madre Kundalini es fundamental cuando se trata de disolver agregados psíquicos. ¿Por qué estamos acá desarrollando ya, metiendo a la Madre Divina? La Madre Divina desde el principio es esa parte de la conciencia que va a ayudar a eliminar uno a uno nuestros defectos. Pero en la segunda montaña está ese Kundalini electromagnético que ya tiene impregnada toda la fuerza del Cristo para en la muerte en cruz o en la muerte en el sexo eliminar cada uno de esos agregados psíquicos indeseables. Empero, el Cristo íntimo en los trasfondos más profundos opera sabiamente de acuerdo con las propias responsabilidades, porque Él sí es responsable. Lo diremos una y otra vez, nosotros somos muy irresponsables, dejamos pasar muchos defectos, vamos a estudiar un defecto y lo dejamos ahí, no lo terminamos, no lo llevamos hasta el final. Quiere decir que Él sí es verdaderamente responsable, a Él sí le creen toda esa responsabilidad
que carga sobre sus hombros y Él va a hacer el trabajo. O sea, se asegura de que cuando ya sale el Cristo, Él sí va a hacer el trabajo y va a llegar a hacer la voluntad del Padre, a unificarse con el Padre. Así es. Por eso se dice que el Cristo íntimo es nuestro Salvador interior profundo. Por eso en muchos de los villancicos que se cantan al nacimiento del Cristo Jesús, dice, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Es el Salvador por quien suspiramos. Nosotros no podemos caer en el error de pensar que como murió en la cruz hace 2000 años, más de 2000 años, entonces ya nuestros pecados quedaron absueltos. No, la primera venida del Cristo fue externamente mostrando un trabajo interno que cada uno de nosotros debe hacer. Ahora, la segunda venida debe ser desde cada uno de nosotros, desde lo profundo de nuestro corazón, a través de un trabajo interior que cada uno de nosotros vaya a ir realizando a través de la disciplina y con el trabajo de los tres factores: el nacimiento espiritual a través de nuestra energía creadora sexual, a través de la muerte psicológica y desarrollando el sacrificio por la humanidad, que es lo que nos va a llevar a desarrollar el amor. Hasta acá va la conferencia. Muchísimas gracias para las personas que estaban conectadas en este momento. Los invitamos para recibir el audio, el PDF de esta conferencia o de otras charlas. Cualquier inquietud que tengan, tutorías, nos pueden escribir al número que aparece ahí en pantalla. También los invitamos al canal de YouTube, que nos escriban o se suscriban más bien, Conocimiento de sí mismo, Fusagasugá y alrededores. Allí ustedes pueden darle a la campanita y cada vez que subamos un video nuevo, ustedes pueden recibir la notificación y así pueden tener la continuidad de cada una de las clases que se va compartiendo. También los invitamos a ver las conferencias en resumen en el canal de YouTube, Autorrealización, y en Facebook, Autorrealización del Ser. Allí ustedes pueden buscar para poder empezar a aplicar ese trabajo y empezar a entender y hacer su propia reflexión. Los invitamos a la próxima conferencia el próximo sábado a las 7 de la noche, hora Colombia. Vamos a ver algo muy interesante que va a terminar de complementar el por qué hablamos de ese difícil camino, y es la conferencia número 39, que se llama La no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Aquí vamos a tener unas pistas en la parte del trabajo psicológico de nosotros para empezar a trabajar dentro de nosotros lo que muchas veces afuera o externamente no podemos comprender. Entonces quedan bienvenidos, invitadas todas las personas el próximo sábado a las 7 de la noche, hora Colombia. Vamos a ver qué inquietudes tienen. Gracias.